Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic y nos oyes en todas partes del mundo. Y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP. En este momento estamos al aire, en vivo. Hago hueca, estoy en vivo. Ajá. El Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Y me acaba de hacer así, quiere decir que lo dije bien. Bien, ya vamos a empezar, pero como dijo el líder Tralala, el único que la pasa ¡cuca! Nunca mientes en la fecha del periódico. Y dicen los dos que hoy día es lunes 23 de febrero. Será el lunes 23 de febrero. Como todos los lunes, Sofía, Madame Sofía está aquí. Hola a todos los oyentes. Madame Sofía, que me ha practicado el vudú el fin de semana, luego les explicaré. Y tenemos el enorme gusto de tener con nosotros al doctor Jaime Ortega Trujillo. Abdala era menor que usted, pues. Pues estaban en el Cristóbal, ambos dos. Éramos compañeros de colegio, ¿sí? ¿Del mismo curso? Del mismo curso, claro. Él se graduó como yo en el 69, en enero del 70. Ah, claro, 2 años más. Yo me gradué en enero del 72, correcto, pero en el San José. El colegio, miren mis credenciales, el colegio de Correa y del Lazo. No sé, mejor me voy a callar. A ver, cuando tenga el mapa me avisa, el doctor Ortega nos va a regalar 5 minutos para hablar de México, porque Sofía está muy involucrada en el tema. A ver, dele. Creo que es importante mencionar que en México confirmó que el Mencho murió durante un operativo militar de alto nivel en el estado de Jalisco. La acción fue un producto de mesas de inteligencia con cooperación técnica de agentes estadounidenses, aunque sin presencia directa de tropas extranjeras. Horas después del anuncio, justamente él es parte de voy a decirlo específicamente cómo es, no quiero decir movimiento. ¿El cartel? El cartel Jalisco Nueva Generación. Sí. Y lo que se pudo observar después de lo sucedido es que en 11 de los 18 estados, vienen a ser en México, se pudo ver diferentes escenas, entre ellas justamente quema de vehículos, ataques de infraestructura, suspensión parcial de actividades en varios estados. La organización conserva capacidad operativa inmediata, lo que se pudo ver después del fallecimiento de El Mencho. ¿Y por qué esto es importante y por qué lo estamos hablando ahorita? Él viene a ser el fundador y el jefe del Jalisco Nueva Generación, considerado el capo más violento y expansionalista. ¿Y por qué lo decimos? Expansionista. El Spanglish. ¿Por qué lo decimos? Porque a él se le atribuye que Jalisco Nueva Generación salga de México y tenga control en otros países. Es clave en el tráfico internacional de fentanilo, metafentamina, cocaína y armas hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Lo que se habla mucho es que él no era solo un capo, sino se lo describe como un arquitecto del modelo criminal moderno. Controlaba rutas estratégicas hacia Estados Unidos, tenía alianzas con redes en Colombia, Perú y Centroamérica y se convirtió en el mayor proveedor de drogas sintéticas en el mundo. Su muerte se lo ha comparado en un impacto simbólico a la caída del Chapo, pero en una mayor escala, porque a diferencia... No, este era más que el Chapo. Claro, porque lo que podemos decir que a diferencia del Chapo, él tenía un control no solo de México, sino internacional, y cuando hablamos no solo de México, se lo caracterizaba porque él gobernaba de una forma... Vamos a poner el mapa de lo que pasa. Miren. Similar a los militares. ¿Por qué? Porque... Pero mire Jaime, del centro hacia abajo, del centro hacia el norte nada, porque Jalisco, pues Guadalajara es abajo, y los carteles de la frontera de arriba han de estar otras felices con que lo hayan dado de baja al señor Mencho. El señor Mencho, Estados Unidos, vía Marco Rubio, lo pidió claramente y le dijo a la presidenta Sheinbaum que Estados Unidos operaba en conjunto con la Infantería de Marina y el Departamento de Marina porque no confiaban ni en el Ejército de Tierra ni en el Departamento de Guerra. Adivine quién lo mató, el Ejército de Tierra.
Porque el Mencho tiene que haber sabido más que el libro gordo de Petete. Pues. Y donde abría la boca, catastrófico. Por ahí, ¿para qué tiene? No es que mal de muchos, consuelo de tontos. No es que ponme el mapa de nuevo. No es que yo digo, ay, no, pero entonces aquí estamos divinos. No, aquí no estamos divinos ni nada. Aquí estábamos. Hace unos años estábamos. Sí, aquí no pasaba nada. Cuando el señor y yo éramos muy jóvenes, adolescentes, muchachos, aquí habían asaltos, robos, de vez en cuando un tiroteo. Si contrataban un asesino a sueldo, pues no se llamaban sicarios, iban y mataban al que contrataban, nada de matar a más gente. Era otro mundo, pero mire eso. Y eso pero es México. Lo que puedes ver de estos videos es que todo era calculado. Tú podías ver cómo cogían ciertos carros, sacaban a los civiles de los carros, los quemaban de cierta forma de que podían bloquear las vías. Esto fue activamente... No querían matar. Aunque después dicen que hay especulaciones o videos que mandaron mensajes a la población diciendo que a partir de cierta hora no salgan de sus casas porque van a atacar a cualquier persona. Y esto llegó al aeropuerto de Jalisco, de Guadalajara. Jalisco es el estado. El estado, pero en Guadalajara no se pudo evidenciar en los videos que hubo disparos en el aeropuerto, pero hubo menciones de gente armada llegando al aeropuerto y especulaciones de que algo podía pasar. Por suerte parece que no ha pasado, pero ahí tienen, señores, las pruebas. Pero esto justamente, a diferencia de otros capos, y esto es lo último que voy a mencionar, a él gobernaba de una forma lógica militarizada, con estructuras y con mandos regionales. Entonces, las especulaciones de lo que puede llegar a pasar después de la muerte de esta persona es, uno, eso, pero también que la estructura, y lo hablamos antes de empezar el programa, ya viene a ser una organización, una corporación, viene a ser algo ya mucho más estructurado que solo una banda criminal, que ya estaba preparada para algo así. Así es. Y con esto nos vamos ya con el doctor Ortega. A ver, el Mencho es un tipo muy brillante en su negocio, pero él le copió el esquema al famoso Charlie Lucky Luciano, que en la década del 30 acabó con el tema de la mafia italiana, del capo, di tutti capi, y ni sé qué, y dijo, no señores, esto aquí vamos a modernizarnos. Y organizó la mafia italiana como una corporación. Y tenía un directorio, se llamaba La Comisión. Por ejemplo, por Chicago estaba el señor Santo Barón Al Capone. Nueva York, como era, pues Nueva York tenía un miembro de cada de las 5 familias. Y la comisión sigue funcionando. Ya no hay capo di tutti capi ni nada. Y cuando en la comisión por votos un fulano resulta que la comisión dice que se va. Señores, lo cierto es que México está en un problema terrible por culpa de AMLO, de Morena, de Claudia Sheinbaum, que han sido aliados y financiados por el narcotráfico. El señor López Obrador llegó a decir de frente en un discurso, yo lo vi en televisión, pues órale, que después de todo, pues hombre, la plata del narcotráfico es buena porque genera empleos. Dios mío, o sea que la guerra es buena porque ayuda a controlar la natalidad. Mi querido Jaime, buenos días, gracias por estar con nosotros. Allí el problema es que hay ciertos aspectos en la vida de los estados y en la vida de los hombres en que es imperativo recordar que ni por excepción de mucho poco y de poco nada, absolutamente, cuando uno transige con este género de conductas, sucede con los estados, con las instituciones y con los hombres que nacen, crecen y se multiplican. Y mientras más avanza este fenómeno que es imposible disimular, más dolorosa es el fin, porque tarde o temprano terminan muriendo. ¿Y cuál es en definitiva la lógica? Que cuando mueren estas actividades o estos líderes, quedan los dependientes, llamemos así, que ocupan el lugar del que cae en la pelea. Eso nos debe llamar a la reflexión cada vez que filosofamos a nombre de los derechos humanos la suerte del Ecuador. Y entonces no podemos nosotros, con armas limitadas, con derechos humanos que nos acosan, reclaman derechos pero no se comprometen con obligaciones. Entonces el Ecuador corre el riesgo de sufrir esta suerte. A propósito de las conductas o incursiones de Estados Unidos en Venezuela
anteriormente en Panamá con el general Noriega. Carepiña. Llegó a mis manos el texto de la doctrina Monroe, pero todo el mundo, que es bastante categórico en esta posibilidad intervencionista, pero llegó a mis manos una posterior que se llama el Colorario Roosevelt, que es el que le permitió a Estados Unidos intervenir en la liberación, llamemos, de Cuba a la dependencia española. Y a través de este colorario... Usted habla de Teddy Roosevelt. Exacto, exacto. Claro. Entonces se justifica que cuando es evidente el desorden en los países latinoamericanos, se puede ir más allá que en la teoría Roosevelt, que en la... no se llama teoría Roosevelt. La Monroe, que era América exacto. Teddy Roosevelt era el palo y la zanahoria. Exactamente. Porque entonces íbamos ya más allá de la teoría de América para los americanos, tratando de proscribir cualquier posibilidad reconquistadora de España. Pero hoy día la están aplicando y tenemos que concluir que, como usted expresaba en su intervención, la felicito, muy necesaria porque lamentablemente el poder económico, armamento, capacidad de pago a las personas rebasa las normas tradicionales de un Estado institucionalizado, llamemos así. Tiene más plata que en la mayoría de los estados. Yo tengo un cliente que está estableciendo un proyecto agrícola en las periferias de la ciudad o de la provincia, exactamente no determino la ubicación, pero que tiene el problema que con salario mínimo no tiene trabajadores. Simplemente tienen otras opciones, barrios y comunas que están vacías, y los jóvenes no me pregunten porque ni en la casa tienen la respuesta de qué hacen y dónde están, pero no les interesa un trabajo de $500 mensuales. No, porque, como yo siempre digo cuando me salen los de los derechos humanos, que sí, que es cuestión de educación y formación, señores, ningún trabajo lícito ni remotamente se puede acercar a lo que se gana en los trabajos ilícitos. Claro que en los trabajos ilícitos hay el riesgo de que el promedio de vida baje, pero el ingreso económico... En eso fue muy claro el ministro Reinberg en una entrevista suya. Exactamente, dijo, sí, esa es una realidad. Lo que hay es que concientizar, que no se jueguen el doble contra sencillo en cada contratación, porque tienen pues a lo mejor $3,000 mensuales este mes, pero el mes entrante no tienen ni siquiera cristiana sepultura, claro, porque los matan. Claro, pero también podemos decir que es una falta de las nuevas generaciones, y me voy a incluir ahí como millennial, de entender el esfuerzo necesario en la parte lícita para llegar a una posición en la que tú puedas ganar o puedas tú exigir un sueldo. ¿Qué la digo? Nadie empieza, yo me imagino, Rodolfo, la primera vez que estuvo en un programa no empezó ganando $20,000 al mes. Usted tiene que, oiga, deje de beber esas cosas tan temprano. Pero yo creo que a veces... En mi vida he visto $20,000. Pero ¿qué digo? A veces puede ser que los jóvenes tenemos una realidad mal construida de, aunque sea lícito, de lo que yo merezco o lo que yo tengo que hacer. Y a veces no ponemos el trabajo, no estamos dispuestos a hacer lo que las generaciones mayores ya han hecho para poder progresar. Sí, pero era otro mundo también. Es una mezcla que nos va a conducir al fenómeno de la educación. La educación debe, más allá de todo pensum, admitir que el cielo es el límite en la potencialidad de cada ser humano. El cielo es el límite. Pero junto a esa ambición o esa perspectiva o este proyecto de vida hay que inculcar un elemento que la gente olvida y que se llama valores. Entonces, cuando usted reconoce los valores como... Pero, Rodolfo, cuando lo estableces porque usted y a mí nos dieron cívica, moral y ética y después lo sacaron de pero es que esto, lo más importante es que cuando hablo de valores es un término que alguien dice, ya, usted me va a hablar de la Biblia y otras cosas. Ese libro tenía actualidad, me decían, hace 3,000 años. Ahorita hablemos del pan nuestro de cada día
actual. Oiganle, señor, le digo, pero una cosa es la aspiración y otra los medios. Y eso es lo que quiero destacar. Los valores tienen que destacarse a efectos de que el joven, el niño y el ciudadano, en definitiva, sepa que el fin no necesariamente justifica los medios, que hay que tener una proporcionada dosis de pragmatismo, pero respetando el dogmatismo institucional, y eso se han olvidado en las escuelas. Como dicho sea de paso, yo soy profesor de la universidad, ahora me acabo de jubilar durante mucho tiempo, y desde el saludo hasta la primera pregunta que uno le hace al estudiante de por qué es esa la profesión que ha escogido, uno nota que le falta otro concepto, que es el marketing. En definitiva, ¿cuál es el producto? Y usted ve al estudiante cuando exhibe la motivación que lo llevó a estudiar, el verdadero prospecto de profesional, aquel que dice yo quiero esto, y que no está dispuesto a obtenerlo por cualquier medio, sino por los medios, como dice Rodolfo, éticos, que yo le llamo valores. Claro, es que eso. Lamentablemente, un genio llegó a la conclusión de que aquí había que dar más física y más matemática, que eliminaron ética y cívica, y creo que hasta los pesos de los colegios religiosos les pidieron que eliminen moral. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, claro, tuvimos más horas de clase, le dieron más matemáticas y más física, se olvidaron de darle ética. Ahí está. Pero bueno, ya. Vea, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¿Cómo? La esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que nosotros no lo vamos a alcanzar a ver, pero ojalá ustedes lo alcancen a ver, que el país vuelva a ser lo que era. Perdón, si aquí no estamos inventando nada, el Ecuador era otro país más pobre, sí, claro, por supuesto. A mí, el abogado Álvaro Novoa, un día en la casa de mi difunto compadre Eduardo Alcíbar, conversando, yo tomando un trago porque Álvaro toma agua, me hizo una pregunta, me dijo, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio? Y le digo, claro. ¿Cuánta gente tenía 2 carros en Guayaquil? Y me puso a pensar. Los Estrada, porque traían Ford, tenían más de 2 carros. Se los vendía barato. Ya. Luego estaba don Enrique Molme con don Paco Pino, que vivía en un... Vendían Chevrolet. Sí, claro. Pero ¿quién tenía 2 carros? Yo le apuesto a que don Juan X Marcos no tenía 2 carros porque no le daba la gana, no necesitaba. Pero hace 30 años, 40 años, cualquier persona podía tener 2 carros. Era un país mucho más, no digamos más pobre, mucho menos rico. El Sucre, mire lo que es la vida, el bolívar venezolano y el Sucre ecuatoriano durante mucho tiempo fueron las monedas más estables de Sudamérica. Y mire lo que nos pasó. Pero bueno, ya nos pasó. A ver, yo lo he invitado al doctor Ortega para hablar de temas constitucionales, y él me esbozó, porque no me lo explicó para no hacer spoiler a su propia entrevista, cómo es el tema del rostro constitucional. No, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto que tuvo su primera exposición en el círculo limitado de mis relaciones personales, a propósito de la consulta popular. Esta que lamentablemente, pero creo que en buena hora, no tuvo feliz culminación. Yo no creo que la derogatoria y sustitución de una constitución por otra era la solución entonces. Y entonces digo, en buena hora, en este sentido, no prosperó la sustitución absoluta de la Constitución. Yo creo que el problema constitucional, que es en definitiva el rostro del ciudadano, es donde se manifiesta la cultura del pueblo, el compromiso vívido de comprometerse al cumplimiento de determinadas obligaciones y exigir el cumplimiento de derechos. Entonces yo digo, y mire, y lo digo con nostalgia, la minería en Cuenca, heroica la reacción de los cuencanos, pero totalmente irreflexiva, casi sin, y no es que fue campaña de gobierno,
pero paralelamente hubo datos fidedignos en la prensa de que la minería extrae 40 millones de dólares diarios, de las cuales no hay registro. Entonces le digo, si uno le suma... ¿Diarios? Diarios. ¿Esos 40 millones vienen a ser minería ilegal? Minería ilegal. La cantidad que se extracta, y ahí mostraban los escombros de la minería irreflexivamente hecha. La primera pregunta que yo hice, bueno, y los cuencanos, el argumento para estar en contra de eso era la contaminación de los ríos. Yo le digo, con 40 millones de dólares diarios le importo agua de Francia, pues agua Perrier. Si quiere con gas Perrier, no hay problema. Pero enseguida vino a mi mente, no, la naturaleza la puso Dios al servicio del hombre, pero no para que abuse, sino para que sea parte de esa naturaleza, y hay que hacerlo con equilibrio. No es una quimera la posibilidad de una minería eficiente, es una necesidad posible, mientras se regule su explotación con transparencia y catastros públicos, porque en la minería mucha gente, tratando de actuar deshonestamente, solo en el bolsillo puede sacar algunos dólares que después, cuando lava el material de donde sale el oro, en este caso, sí, claro, pues constituye pues un ingreso adicional. Sí, pero en ese caso el señor alcalde de Cuenca no convocó ninguna marcha para protestar por la minería ilegal. Ahí no protestan nunca. Entonces yo tengo una pregunta. Cada teoría más fea que la otra, y te doy la palabra enseguida. El señor alcalde es tonto, el señor alcalde es socio, el señor alcalde es cobarde. Escojan cualquiera de las tres. Yo me voy a ir por otra perspectiva, y es, digamos que tienes una población, y yo voy a entender la posición del alcalde de Cuenca. ¿Y por qué la digo? Porque yo vivo alrededor de Ceibos, donde hemos peleado un puente a desnivel, mencionando que ese... Usted vive en Puerto Azul. Bueno, sí, pero mi neighborhood, mi área donde viene a ser... Muchas veces al alcalde se le pidió que por favor no haga la obra. ¿Qué dijo él? No me importa, hizo la obra. Y ahí está, paralizada la obra, que yo como ciudadana, que como estamos diciendo, no tengo una idea crítica de lo que es, porque no he visto las bases, no he visto la evidencia detrás de por qué se lo hace, estoy en descontento con esta obra. Pero lo que yo menciono, ¿por qué el gobierno, cuando tuvo que hablar con el alcalde de Cuenca y decidieron no seguir con el proyecto minero, planteó a otro alcalde o a otra área donde sabemos que hay minería ilegal y decir, ¿sabes qué? Bueno, no lo hacemos en Cuenca, pero vamos a hacer un plan piloto me estoy inventando, Los Ríos. Y en 5 años vamos a evidenciar cómo no contaminamos el agua, podemos traer agua, o en realidad el área donde estaba planificado el proyecto es la única que puede crear, digamos, los 40 millones diarios que necesitamos. Por suerte hay un montón. Ecuador tiene un potencial minero, como no se lo ha explotado, bien, enorme. O sea, ¿qué digo yo? O sea, sí. Excepto, claro, en Portobelo. Ahí el problema es que cuando la política, que es el arte de lo posible, se convierte en el instrumento de cambio, a veces es plausible porque evita enfrentamientos, y con los enfrentamientos frustraciones y hasta muerte en levantamientos. Entonces, este cambio de 360 grados que nosotros buscamos, yo creo que el gobierno acertadamente tuvo que administrarlo. ¿Y qué digo que tuvo que administrarlo? Comenzar por otra base y olvidarse por lo pronto del problema al que nos referíamos en Azuay, como que dice, despacito, admitiendo las leyes físicas de la inercia. Pero cuando yo hablo de la reforma constitucional, yo digo, bueno, ¿cómo es posible que no exista una reforma constitucional que establezca a rajatabla lo que se llama áreas privativas del Estado, y además agrego prioritarias? Entonces, una vez que el Estado la detecta
con determinado mecanismo de certeza, llámese consulta, creo que es el menos certero. ¿Qué opina el pueblo? Porque el pueblo no sabe de la técnica de la minería. Consultas técnicas que avalicen la viabilidad de una necesidad social, pues lamentablemente habrá que incursionar con eso a la fuerza, pero resguardado con la garantía que significa que la ley es la voluntad soberana del pueblo, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, que manda, permite o prohíbe. Y no es pues hoy día que se mide el sentir de un pueblo con calles que se llenan de manifestaciones que hay que ver y que se ha dado, porque la prensa no es ilusa, se le acerca a cualquiera al granel. ¿Y usted qué opina de esta manifestación maravillosa? Somos 50.000 personas. ¿Y de qué se trata? No sé, a mí me dijeron que venga. Entonces así no se gobierna un país. Entonces yo le decía a Rodolfo... Usted acaba de usar la palabra clave, gobierna. Gobierna. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que en la República Popular China hay un yacimiento de oro que podría comprometer las fuentes hídricas de una ciudad 40 veces más grande que Cuenca, ¿no? Porque en China Cuenca es un pueblo. Así es. Son 1.400 millones de personas. Ya. ¿Usted cree que allá va a salir la gente? Asumiendo que salieran, ¿usted cree que Xi Jinping les va a dar 5 segundos de tener que decir, señor, esa mina aquí acaba de poner RTP Noticias, ha descubierto un yacimiento de oro de 87.000 millones de dólares? Eso ¿Usted va cree que lo porque pueden parar? no lo va puede porque parar. va, porque Ni es lo el debe Estado, pues señor. Y de ahí ¿O no? Sí. hay una forma de hacerlo constitucional, Claro. que el gobierno, a base obviamente, podemos decir, todos queremos que todo sea bonito y nada, no dañemos el medio ambiente, pero ¿qué tanto es necesario para el crecimiento de la población o del país? Indispensable, indispensable. Y yo le voy a decir una cosa. Los que vivimos, yo tengo 74 años, usted es bastante menor que yo, él se me acerca. 2 años nomás. Ya no tenemos tiempo para ya, mismo esperar. horario. Ya no tenemos tiempo No. para esperar, porque todo, imagínense que yo los convenza a ustedes y todos nosotros convencemos a los gestores de la patria, la asamblea. ¿Y? De allí a que se convierta en ley y se le implemente, ya pasaron 10 años, el problema es generacional. Pero mire, el problema no es solo eso, ese es el costo, el costo de frustración que tenemos que pagar por un cambio bien concebido, porque nadie cree en revoluciones, creemos en cambios. Y son 12 los cambios constitucionales, le decía a Rodolfo. Sí, como los apóstoles. El Pero primero... no está Judas ahí, ¿no? A ver. A lo mejor es el que está copiando. El primero, A ver. tenemos que declararnos impotentes los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que no se haya logrado la estocada final a un Consejo de Participación Ciudadana que, para no aburrir a la audiencia, porque es unánime el criterio, está hace ratos sobregirado con los derechos que tiene el ciudadano? En definitiva, no han hecho nada. Y es un poco temerario lo que voy a decir. Debo hacer salvedad de la presencia del doctor Trujillo, Julio César Trujillo. Sí, que fue un instrumento genial, creativo y esencialmente jurídico para hacer los cambios que se lograron. Lo que prueba... el intelectual de Julio César Exacto, Trujillo. y la experiencia política, También, claro, política. No fue un accidente, entonces las formas son necesarias, pero estamos ahorita en un nivel institucional, a todo nivel democrático, etcétera, diputados, consejo de participación, consejo de la judicatura, que demandan sujetos, hombres comprometidos con la causa. El segundo es preciso. Punto de orden, como dirían en la Asamblea. ¿Demandan sujetos o el Consejo de la Judicatura y el CPCS mejor no deberían desaparecer? Y aquí una pregunta, y la Judicatura solo administrar. Y hay una posibilidad que desaparezcan sin consulta popular, porque ya lo preguntamos, lamentablemente salió no. Hay otra Altera forma. la estructura del Estado. No, ahí viene entonces, ahí juega la política. Porque usted, por ejemplo, decidió irse a Salinas por tierra, ¿sí?, y está mortificada por la carretera y el tráfico. Hay una queja aérea. Sí.
pero tiene que conseguir un vuelo al alcance de su bolsillo, del tiempo que usted necesite y la capacidad que tiene de actuar. Y que ahora tiene que ser vuelo charter porque no hay vuelos y eso se llama cabildeo político. Porque lamentablemente con muchas personas, 120 ni sé cuántos diputados, 58, que es otro de los problemas constitucionales, sí. Ya vamos a llegar. Entonces, yo creo que ahora debe buscarse los sistemas de enmienda o de reforma constitucional, pero hablando con estos 151, que le digo, atrás de ese número 151 hay 3 asistentes, entonces ya van 600. Hay 600, yo no sé qué autos tienen a la puerta, chofer y guardaespaldas. Sí. Entonces, en un país en que una asamblea ya ni siquiera están en el Palacio Legislativo, ya tienen otros edificios, ya no entran. En mi tiempo, cuando yo fui asambleísta, ya no entrábamos. Porque ya no entraban. Yo invité. 2009. No, pero sí le he escuchado especulaciones de asambleístas saliendo los fines de semana con 5 carros de seguridad. Claro. Y yo le digo una cosa, ¿por qué necesitamos más de 24x3? Usted me dice, ¿por qué ese número? Son 24 provincias por 3 diputados, los que se llaman asambleístas hoy, son 72 asambleístas. Otra cosa es que yo volvería con la correspondiente reformas y enmiendas a la bicameralidad. Sí. Entonces, tengo 72 asambleístas que los llamaría diputados para darle jerarquía, y tendría la Cámara del Senado 1 por provincia. Pero eso sí, que por lo menos tengan más de 60 años, por no decir 3 títulos y algo de experiencia. Pero en Estados Unidos hay una diferencia de edad, por ejemplo, en qué casa, porque tú puedes estar en Congress o House of Representatives. House of Representatives tiene... Solo en la Cámara Baja. La Cámara Baja, que es una edad, creo que es 30 o 35, y después Congress, que tienes una edad superior. Yo le digo... ¿Eso sería posible? Claro. No, porque la Corte Constitucional aquí en Ecuador, la actual, la que tenemos ahorita, vamos a ir a la Corte Constitucional. Pero sí sabe lo que le va a decir, sí, que es inconstitucional por discriminación. No, ya voy a ir a eso. En primer lugar, a la Asamblea o al Congreso debe ir todo el mundo, cualquiera, yo, usted, cualquiera que tenga ganas de hablar y de pensar en voz alta. Con un tamiz que se llama el Senado, que le dicen pero esa persona tuviera que tener un título específicamente, o no podemos nosotros decir voluntariamente o abiertamente, como está especulado sí ahorita. Pudiera tener un título, pero pudiera o obligatoriamente tiene que tenerlo. Ahí viene el problema. Sí, yo creo que el título no necesariamente hace al hombre. Hay ese adjetivo o esa expresión de hombres educados en la escuela de la vida. Eso hay, eso hay. Y hay otros que ni siquiera andan todavía preguntando, en definitiva, cosas elementales, que es lo que podríamos decir. Para graficar lo que usted dijo, hombres educados en la escuela de la vida. ¿Te cito nombres? Don Luis Novoa Naranjo. Don Esteban Quirola. El segundo Wong, y todos los 3 en Baná. Que tienen un cartel. Pues, ¡carajo! Un cartel de experiencia. Por Dios. Y entonces, de repente, podría hacerse lo que se hizo en la dictadura de Rodríguez Lara. La dictadura blanda, porque aquí no. Cuando a Juan José Vilaseca se le propuso la alcaldía y se le mandó a decir, pero no se olvide que no es facultativo, está obligado. Claro, no es que si usted quiere, esto es una, ¿cómo era la frase? Esto es una conscripción cívica. Conscripción cívica, sí. Qué lujo, pues, don Juan José Vilaseca. Entonces, la segunda es que el poder legislativo, función legislativa, como le llaman ahora, tiene que cambiar. Y no tienen que ser 5 funciones como hoy día, sino 3. Legislativa, judicial y ejecutiva. El poder de participación ciudadana. Y yo voy más allá, y ya voy a ir a la Corte Constitucional. Deje la función electoral, pero quite el tribunal electoral. Porque yo le digo una cosa. Pero no como poder del Estado. Sí. Yo le digo una cosa.
creo que en otra entrevista anterior, usted era recién casada, no es que es casado. En su casa manda a su marido económicamente, pero el orden de la casa lo pone usted. Claro. Entonces la función, la función judicial, en definitiva, opera la función de la función judicial, valga la redundancia, es trabajar donde otro se equivoca. Sí. Entonces, si el legislativo dicta una ley y todos somos ángeles que la cumplen, el ejecutivo la administra. ¿Para qué necesitamos el Poder Judicial? Lo que pasa es que no somos ángeles. Y los diablos somos los ciudadanos y son también los electores, los elegidos y los candidatos. Entonces tiene que haber una función que regule o en definitiva que garantice el arbitrio de la verdad y de la justicia sobre la fuerza física, que es a lo que estamos, y otro género de fuerzas que neutralizan la verdad. Entonces, en esa línea, ¿por qué tiene que haber, más allá de la Corte Suprema, con 31 salas hoy, si usted le agrega la Constitución? No, 31. No 31 salas, 31 jueces. Sí. En 10 salas y un presidente, tiene razón. Entonces yo hago, en vez de 10 salas y 31 jueces, hago 12 salas y una es la electoral y otra es la constitucional y un presidente. Y usted pregunta, ¿pero para qué? Sí, por una sencilla razón, porque las 11 salas con 33 miembros y un presidente tienen un pleno. Y cuando se reúnen los 33, entonces usted unifica la jurisprudencia constitucional. Y no es hoy día que 9 caballeros, porque especialmente la de actual y la anterior, ya no me voy a remitir a las primeras, porque digamos que no me acuerdo. Pero 9 personas. La ley no puede obligar a nadie a acordarse, ¿no es cierto? Claro. No pueden 9 personas dirigir los destinos del país. Por ejemplo, yo no voy a hacer juicio de valor, pero 9 personas decidieron que los hombres se pueden casar entre hombres y las mujeres entre mujeres, y yo no sé qué van a resolver ya mismo sobre esta nueva moda de considerarse gato, perro, loro, perico. Entonces yo te digo, muy bien, ¿cuál es la ventaja de una Corte Constitucional con un pleno de 33 miembros? Que se democratiza la especialidad, más allá de que no cualquiera puede llegar a la Corte Suprema. Y aquí tengo una pregunta. En Estados Unidos nosotros podemos ver una Corte Suprema en la cual ellos deciden qué casos coger específicamente cuando hablan de la Constitución. Nosotros vimos uno, evidenciamos uno la semana pasada que hablaba de los impuestos que ha colocado Donald Trump a otros países, la cual se lo pudo ver la Supreme Court, votaron los 3 jueces demócratas con 3 jueces republicanos, y 3 jueces republicanos votaron que no. No, pues 6 votaron a favor de Trump y 6 votaron en contra de Trump. No, pero y por tanto, para aprobar, por tanto le dijeron, el fallo lo que dice es que había excedido las facultades de la función ejecutiva. De la función, el cual él decidió después cambiar o usar otra ley para poder poner los impuestos. Pero no puede subir mucho allí, es por 150 días. Pero ¿qué digo ahí? Nosotros vemos un gobierno estadounidense de, aunque la Corte Suprema sea un check and balance, es decir, pueda verificar que lo que esté haciendo el Poder Ejecutivo sea legal, no prohíbe el mandato del Ejecutivo. En el Ecuador nosotros vemos a una Corte Constitucional que, por más podemos estar de acuerdo o no, prohíbe mucho o limita mucho el acceso al Ejecutivo de mandar en cualquier manera. ¿Cómo esto se puede cambiar? ¿Cómo nosotros podemos tener un balance, el cual sí, hay una Corte la cual ve si algo es constitucional o no, pero no debilita al Ejecutivo de poder hacer cualquier plan que ellos tienen o ejercer un plan a corto o largo plazo? Y peor, exagerando el argumento de Sofía, a todos quienes siguen el programa les consta que yo soy un crítico muy duro de la presidencia del señor Lasso, pero yo reconozco que al señor Lasso la Corte Constitucional no es que lo limitó, lo maniató. Porque la Corte Constitucional, exacto, lo saboteó. Porque la Corte Constitucional es un proyecto económico urgente. Lo que tiene que ver es si el proyecto atenta o no contra la Constitución. Pero ellos no son nadie para calificar la urgencia, ¿no? La urgencia la califica el que envía el proyecto. Mire, primero todos hemos comido un milhoja.
Sí. No, bueno, pues eso se llama mil hojas. No, ya me dieron ganas. Hace tiempo que no me Un como montón uno. de laina. Sí. Con el ordenamiento jurídico sucede exactamente lo mismo. Son 1000 capas. 1000 capas. Unas entran dentro de lo que simplemente se manda, permite o prohíbe. Otras capas habla de los derechos fundamentales y así sucesivamente. Entonces, mientras más empinado o sofisticado sea el derecho de que se trata, demanda una especie de fuero competente, no en razón de la persona necesariamente, sino en relación con el objeto. Si aquí habría la pena de muerte, yo estaría de acuerdo que hayan 80 instancias para apelar. Es la vida, irreversible. Claro, si lo mataron, Claro, lo mataron. claro. Entonces, hoy día hay temas y temas. Por ejemplo, ¿quién no firma un pagaré en la calle? Cualquiera. Entonces, antes los pagarés podían pelearse 3 instancias, hoy día 2, y por excepción casación, nunca va a la Corte Constitucional. Y hoy día ya incluso son títulos de ejecución, ya va usted donde un juez y le dice, embárguele la casa porque me firmó un pagaré. Entonces, como quien dice, no tienen la atención que inspiran ciertos derechos. Entonces ahora vamos a los derechos humanos. Yo en este trabajito que estoy haciendo, y dicho de paso traía algunas, pero me encontré con un amigo que salía de los micrófonos, entonces le regalé, pero les voy a hacer llegar los primeros borradores que tengo. Hay ciertos derechos que exigen una atención especial. Entonces se crea una Corte Constitucional, error, debió crearse una Sala Constitucional, porque la Corte Constitucional con 9 miembros tiene a su vez un problema que ella tiene que sustanciar el problema y fallar el tema, y tienen que reunirse 9 personas para en un directorio votar, y entonces ahí resulta que 6 votan por el matrimonio igualitario y 3 en contra. Y 3 en no, contra. los que votaron en contra decían que tenía que hacerse una ley. Yo no lo sé, pero esa decisión tiene que ver con un concepto micro, pero fundamental, que es el Código Civil, que en el primer libro habla de las personas y de la familia, luego de los bienes, tercero de la sucesión y cuarto de los contratos. Pero cuando acaba de regresar a la universidad, yo me siento de nuevo sentado ahí. Claro. Entonces cuando habla del primer libro, es que no lo inventamos nosotros, pues tiene una trayectoria antes de convertirse en ley en el Ecuador, que nació en Francia, pasó a Chile, vino por Colombia, etcétera, etcétera. Y Francia sacó bastante del derecho romano. Pero por supuesto, atrás. Entonces hay instituciones en que no pueden 9 iluminados trastocar el concepto de familia. Entonces muchas personas me dicen, pero doctor, estas personas también tienen sus sentimientos. No hay ningún inconveniente. Nosotros le tenemos la respuesta, se llama unión libre y monogámica. Váyase a vivir con él. Sí, pero ¿y la seguridad económica? Quieren comprar una casa a medias, cómprenla a medias, no hay problema. Hagan una compañía o comparecen Juan y Pedro y compran la casa y se van a dormir juntos, no hay problema. Pero no lo confunda usted con la institución del matrimonio, ni además convierta en algo que yo no sé si es bueno o malo, pero es contra el orden natural. Entonces yo le digo, la primera jerarquía de ley en ese 1000 hojas que yo le digo es el orden natural. Dios hizo al hombre y a la mujer. Punto de orden, pero es que estamos en un estado laico, pues, jefe. Y yo le doy mi... Usted entra a los arbitrios, está bien, el estado laico tiene... A poner, ¿qué hizo la Corte? La Corte lo que hizo fue ponderar 2 artículos de la Constitución. El que dice efectiva, la Constitución dice que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Eso dice la Constitución de la República del Ecuador. Pero la escribieron así. Sí, señora, lo escribieron así. No. Aquí le escribieron así. Ya. Entonces, una persona se puede... Purista, súper, aquí dice esto, sí, pero la Constitución también tiene otro artículo que dice que todos los ecuatorianos, sin distinción de sexo, raza, religión, credo político, etcétera. Mire ese reflector, ese es el orden natural, es la luz que debe iluminar
no sé con la palabra castellana, derecho natural. Pero el derecho natural ahí sería para entrar en una polémica enorme, necesitamos 30 programas y nos quedamos cortos. Es que el orden natural condiciona al menos la primera lámina de la milhoja. Pero una sola cosita en la primera lámina de la milhoja. ¿Es o no un derecho fundamental de los seres humanos antes que el matrimonio? La igualdad. Si hay igualdad total entre las personas en derechos, igualdad en derechos, porque no todos somos iguales y como dirían los creyentes, a Dios gracias que no todos somos iguales. Es que de nuevo, pero la Constitución habla de la igualdad. En puridad no somos iguales. No somos iguales. ¿No? Entonces no puede hablarse de una igualdad absoluta. Yo le tomo una radiografía a usted. La Constitución habla de igualdad. Yo hablo de lo que dice la Constitución. Porque usted concordará conmigo que el deber de la Corte Constitucional, suponiendo que hicieran bien su trabajo, cosa que yo dudo, es comparar el tema, el litigio, contra la Constitución y ver si se apega a lo que dice la Constitución. Permítame que le interrumpa. Dígale. Usted gana, voy a decir una cantidad para graficar la diferencia. Gana $100,000 mensuales y yo gano 1,000. ¿Por qué no pagamos igual? Pues yo gano más. Bueno, la otra cosa, tómese una radiografía, se va a descubrir que tiene usted un montón de cosas adentro que una mujer no lo tiene, entonces no son iguales. Si nadie dice que sean fisiológicas o anatómicamente iguales, la Constitución dice que en relación a los derechos que garantiza la Constitución, todos somos iguales. La Corte lo que hizo fue ponderar derechos. Mire un ratito. Solamente para 3 ideas centrales, cambiar el tema. Estamos en minoría. Y nos queda... Mire. Matrimonio viene de matriz. Sí, matriz para tener los hombres un no tienen matriz. Y el matrimonio tradicionalmente la unión entre un hombre y una mujer con el fin de auxiliarse y procrear. Entonces ya están todas las diferencias. Sí. Pero admito que yo voy a perder esa discusión. ¿Por qué va a perderla? Porque puede ser que en un concepto de open mind, que hoy día estamos en el siglo XXI. Bueno, porque yo no soy tan open mind. Y una pregunta que muchos se hacen, analicen si mañana como padre usted tiene la realidad de hijos e hijas ante esa realidad y quisiera que entren en un mundo de apertura para que lleven adelante su situación. Y yo estoy de acuerdo, pero yo le digo, pero entonces con ciertas reservas que no creo que... Puede crearse un matrimonio igualitario, pero ya no es matrimonio. Adjetive ese matrimonio. Pero es discriminatorio. Ahí viene el problema, la Constitución prohíbe. Entonces, vea, ¿sabe por dónde voy yo? Que la Constitución nuestra, siempre fueron nuestras constituciones, dijeron que el Ecuador era un país de derechos, ¿no es cierto? Esta no, esta dice que es un país de derechos. Y ahí viene el problema. Ahí está la madre del cordero. Porque si es de derechos, también es de deberes y de obligaciones. Claro, y eso es. Y no dice eso. Claro, y es un error, claro. Debería decirlo. Porque esto es como en la matemática. Cuando hay un activo. En la contabilidad hay un pasivo. Sí, tienen que cuadrar. Tienen que cuadrar. De lo contrario. Si no, usted está haciendo magia. Creo que. ¿Qué encontró? Eso es importante. Hay un acuerdo ministerial 046 que recibió una acción de inconstitucionalidad. El polémico acuerdo ministerial MDT 2026-046 del Ministerio de Trabajo recibió una demanda de inconstitucionalidad. El Observatorio de Política Laboral informó al Expreso que el 21 de febrero del 2026 presentó el recurso ante la Corte Constitucional, órgano máximo de derechos en el Ecuador. El acuerdo fija nuevas reglas para turnos y horarios especiales y crea la figura de jornada laboral eficiente para el desarrollo, que permite distribuir las 40 horas semanales y abre la posibilidad de pactar jornadas de hasta 12 horas diarias. Pero sin exceder 40 horas semanales. Sí. Bueno, un decreto, en la jerarquía, el decreto está bastante abajito de la Constitución, y ahí vienen las leyes orgánicas y las leyes normales, y ahí creo que vienen los decretos. Yo le voy a dar la opinión. Cuando yo leí eso, era la siguiente. ¿Usted sí lo leyó? Sí, claro. A ver. Definitivamente es un arbitrio, no el óptimo, pero hoy necesario. ¿Por qué?
lea entre líneas qué es lo que le está diciendo. Supóngase que lo que usted gana hoy día trabajando 8 horas de lunes a viernes no le alcanza y usted quiere trabajar 10 o 12 o 14 y entonces puede trabajar 10, 12 o 14, entonces decide trabajar de lunes a miércoles. ¿Qué es lo que le están diciendo? Vaya, busque ahora donde le pagan jueves, viernes y sábado y usted ha duplicado su ingreso. Esa es la inteligencia. Y mire, va con lo que yo le dije primero, perdieron la consulta popular y el presidente no se ha quedado con los brazos cruzados. Entonces ahora hay una expresión, ya no me acuerdo qué dicen los muchachos, te lo barajo los naipes, no se los barajo al revés y va lo mismo. Porque ahora usted puede trabajar lunes, martes y miércoles, 13 horas diarias. Cumple las 40 cumple semanales. las 40 y venga donde mí a trabajar los jueves y viernes. ¿Y qué sabe hacer usted? Una gran taquígrafa, mecanógrafa, Pero traductora. más de especulación o lo que he escuchado en las redes decir es que están cortando la posibilidad de horas extra o el pago extra. ¿Cómo esto ¿Por qué? Pues si te influye? quedan 2 días adicionales. Por eso te digo, ¿cómo esto influye o no al empleado? ¿Cómo el empleado en realidad pudiera entender que al reducir la posibilidad de ganar horas extra le están dando otra posibilidad? Le están Más dando grande otra todavía. posibilidad. Y otra cosa adicional. Mire, una de las causas de la postración del país en lograr una globalización total es esta ecuación que los economistas saben mejor que los abogados, que se llama el costo. Entonces, cuando usted está obligada a determinada producción a un costo de lo que significa una hora extra, sin consultar a otros arbitrios como esto que nos está iluminando, porque muestra habilidad conceptual, en este caso el gobierno, entonces está beneficiando a otra persona que es el consumidor, porque la leche, el yogur, etcétera, que usted lo toma, no va a tener motivos o necesidad para subir el precio. Entonces dirán, no, siempre el empresario es abusivo y sube el precio. No, porque es mi fábrica. Ese tiene un comisario que se llama competencia, ese le baja el gallo. Claro. Entonces eso es genial. Es genial. Yo no le digo que en el mundo de Los Ángeles era el ideal, pero es el arbitrio hoy día. Y de eso es lo que tiene que hacer el gobierno en cada una de las 12 reformas constitucionales que son imperativas. Unificación de la bicameralidad, eliminar el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura. ¿Sabe lo que es el Consejo de la Judicatura? Permítame si puedo hablar 3 minutos del tema. Dele. Elimínelo, conviértalo en el Departamento de Recursos Humanos de la Corte Suprema. Y yo le digo a usted, ¿sí? ¿Cómo era antes? Antes había la comisión de quejas. Entonces, cuando usted, por ejemplo, le negaban una apelación o la declaraban hombre siendo mujeres, que hoy día que es el error inexcusable y que una cuestión entre ellos mismos, Dios, que usted termina peor que antes. Antes usted tenía la comisión de queja y la comisión de queja iba al pleno de la corte, al final, ya, en el extremo, y estaba la figura del prevaricato vívida para que usted acceda para enjuiciar al juez. Entonces, ¿quién resolvía este malestar? El Pleno de la Corte Suprema, en definitiva, en donde convergen todas las materias, tributaria, civil, menores, laboral, penal, etcétera, sabios, porque hoy día todos los abogados son especialistas, entonces usted medio al constitucionalista le trata del tema laboral y viceversa, etcétera, se le queda en blanco. Pero en definitiva, la función o poder del Estado encargado del bienestar ciudadano, lo que yo llamo el rostro constitucional de la vida, tiene que ser un hombre lamentablemente multifacético en su concepción de la realidad del mundo. Y eso parece mentira. Una mini Biblia es el Código Civil. Cuidado, va a parecer que estoy en el sentido... No está blasfemando, pero la comparación es exacta. Es una Biblia... Del Código Civil se desprende casi todo lo demás. Exactamente. De alguna manera. Porque, perdón, el Código Laboral deviene del... Antes no había. Era el contrato de servicios. Señor, viene del Código Civil. Todo viene del Código Civil. ¿Se acuerdan Civil? lo que le enseñaron? Pues yo tuve buenos profesores. Me acuerdo claritito
De ahí salió aquí. No es que existió siempre un código del trabajo ni un código laboral. No, señor. No. Vino el Código Civil. Todos fueron reglamentos. La ley de compañía es prácticamente un reglamento porque la sociedad está en el 4º libro del Código Civil. Claro, el Código Civil. Pero en cambio, mire la aberración. La Constitución esta enfermiza del 2008 asume que todos los jueces, incluidos los que recién se sentaron allí, son expertos en derecho constitucional. Y que entonces cuando yo creo que me han violentado un derecho constitucional puedo acudir a cualquier juez. Perdón, señor, pero si la Constitución es la madre de todas las leyes y nada está por encima de ella, no puedo ir a cualquier juez, perdón, con todo respeto, a cualquier ignorante de derecho constitucional, porque la enorme mayoría de los jueces no son expertos por derecho constitucional. Yo tengo una tesis al respecto que consiste en lo siguiente. Los ecuatorianos al final del día somos muy inteligentes, entonces dicen, concurso de merecimiento para ser juez constitucional, laboral o lo que usted quiera. Usted se encierra 30 días en su casa y pasa cualquier examen. Digo, ese es el peor juez, porque ese tiene aptitud con P, pero no tiene actitud con C, que es un concepto más humano. Entonces, como yo no le puedo inyectar un suero actitudinal, ¿sabe cuál es la solución? Ese Consejo de la Judicatura, que pasa a ser el Departamento de Recursos Humanos, va a monitorear la calidad de su producto. Yo supongo que este programa alguien lo está oyendo. Yo no sé si hay una función en el Estado que regula lo que se dice o no en la prensa. Le cuento que en el gobierno del presidente Correa sí había un montón de gente que oía todos los programas y anotaba cualquier cosa. Pero de repente... Estaba dirigida por el señor Carlos Ochoa. Y la verdad, yo sí he sido bien crítica en sus ocasiones del gobierno y hasta el día de hoy no nos ha llegado. Bueno, en la labor de un juez. Eso también al gobierno de Lazo. Sí. Yo le dije de todo. Sí. Y a mí jamás. Sí. En la labor de un juez. Ya, lamentablemente esa sentencia pasó en autoridad de cosas juzgadas, hay recursos constitucionales, colusión o nulidad, etcétera. Pero alguien que dice, oye, ¿cómo es posible que un juez escribe hombre sin H? ¿Y cómo es? Entonces, sí tiene que haber un muestreo, un control de calidad y en toda... Eso no está nuevo. Yo me acuerdo hace 20, 30 años que los periódicos... Ahora ya es tan normal que ya los periódicos ni se escandalizan. Sacaban por los fallos en el periódico los escritos, hombre sin H, hacer con Z, o sea, por Dios. Mire, es cuando un fallo escogido al azar o porque se ha comentado o se oyen muchas críticas de ese fallo, lo trae y llega a la Corte, pues la Corte unifica múltiples criterios, el civil, el administrativo, el tributario, el penal, etcétera, y tiene una opinión autorizada. Si además pudiera eso convertirse en un foro tipo Gaceta judicial o analizado en las universidades, oiga, ¿sabe lo que le pasa al juez que es víctima de la conducta que es reiterativa, el ministro Reinberg, de acusar? Hacer la de Judas, pues se va a suicidar de vergüenza, porque cuando... ¿Usted cree que tengan vergüenza? Yo creo que no, está en la naturaleza, por lo menos entrará carizbajo. Entonces usted ya sabe, el juez que viene erguido y el juez que entra carizbajo. Tenía el tarifario por el famoso juez Curipayo, que tenía un tarifario. Ya. Yo nunca me he encontrado así tan evidente, ni siquiera pretensión de ese sentido, pero dicen que... Tarifario, pero el tipo tenía tarifario no por sus servicios honrados, porque él no practicaba la profesión, era juez. Habeas corpus, tanto. Orden de prisión preventiva, tanto. Medidas sustitutivas, ¿cuánto? Habeas data, tanto. Él es el famoso juez que dio el habeas data que nos quitó 3 puntos para el Mundial de Fútbol. Ese es el señor Curipayo. Y pregunto yo, todo lo que se rasgan las vestiduras hablando de que no hay que ser corruptos, ¿alguno de ustedes ha preguntado por qué el Ministerio Fiscal, con tremenda noticia crímenes como fue la declaratoria del coronel de policía que investigó la nacionalidad de este sujeto, no han iniciado ninguna acción? Ahí hay falsedad ideológica para empezar. Les ordenó al registro civil darle cédula y pasaporte. Curipayo. Con el gobierno se ha evidenciado los últimos meses, obviamente, una disputa con la Corte Constitucional en la cual, cuando el Ejecutivo trata de mandar
una ley ellos consideran que no es constitucional. En los últimos meses nosotros vimos que el doctor Herrería se sumó al equipo del gobierno y con la expectativa de que haya un poco más de balance con la Corte, es decir, que si tratan de regresarle o fallar en contra de ellos, no sea por una mala falta ortográfica, no sea por una mala estructura. Claro, usted lo que quiere decir que no sea por un defecto de forma. Sí. Claro. ¿Qué tanto ha ayudado el aporte de alguien como el doctor Herrería, que tiene experiencia en la Corte Constitucional? Sí, mucho. 6 años estuvo. Mucho. Sin embargo, yo le digo, hay una institución que la mencionó Rodolfo y que no les hemos dado mucha importancia. Yo le voy a recordar las 2 primeras sentencias de la Corte Constitucional, que se llama la ponderación. Permítame, si le voy a las 2 sentencias y después a su pregunta. Había un señor parapléjico que importó un automóvil especial para parapléjicos, pero de 3 o 4 años viejo, porque no tenía para comprarse lo trajo a Guayaquil y en la aduana se lo confiscaron porque era contrabando. Fue a la Corte Constitucional y la aduana dijo, yo tenía que confiscar ese carro, porque está prohibido importar carros usados. Correcto. ¿Sabe lo que dijo la Corte? Váyase al día. Vamos a ponderar. No, lo dijo, está en las gacetas. Sí, pero Vamos a ponderar. ¿Por qué no se puede importar un carro usado? Por la polución. ¿Qué hace más daño? Que un parapléjico tenga que arrastrarse, digamos, figuradamente, en la calle porque no tiene para un carro nuevo, o que pueda él sí importar un carro nuevo. O entréguesele el auto. 1. 2. Esa misma Corte Constitucional dijo, ponderemos. Se dicen que se nos acabó los periodos. ¿Qué causa más daño? ¿Irnos a la casa y dejar a la Corte acéfala? O prorrogarnos por un año más. Fallaron la ponderación. Claro. Entonces, aplique usted la ponderación a su ejemplo y entonces llega a la Corte Constitucional decretos de la importancia, proyectos de ley de la importancia de los que usted recuerda. Y la Corte dijo, yo ya no voy a entrar en el detalle, le falta tilde al papá. Entonces lo regré. Y hasta mientras el papá y la mamá no tienen con qué comer porque no sale esa ley. Entonces pondero. Entonces, yo sí creo que la ley es la ley, pero el hombre tiene la capacidad de interpretar. Y en mi temperamento, por último, me voy a la cárcel por violar la ley, pero voy y rescato el valor superior inmerso en... Hay el momento en que, pero para eso se requiere tener autoridad conceptual, autoridad moral y pantalones. No digo que fundamentalmente, la señora Margaret Thatcher... Pero no digamos pantalones, el carácter, que lo tienen también las mujeres. Thatcher. Sí, claro. Golda Meir. Y yo le digo, el presidente Trump y el Merkel. Presidente Noboa, que de nuevo, y por eso es Milei. que un gran acierto es Enrique Herrería en el gobierno, porque Enrique Herrería sí es capaz de mantener una conversación en este sentido, porque no es dogmático en la vida de mucho poco y de poco nada. El dogma y el pragmatismo tienen que formar una ecuación directa. Además es un hombre inteligente, culto, que sabe, que puede conversar sin exaltarse, que puede escuchar. O sea, tiene todos los requisitos. Una pregunta fundamental, quiero su opinión, porque yo tengo una discusión con algunos colegas suyos sobre el tema. Cuando estaba en el colegio, en literatura optativa, el profesor, el licenciado Tomás Pantaleón Tapia, nos habló de la pelea entre el cultismo y el culteranismo, los partidarios de Quevedo y de Góngora. El fondo contra la forma. Yo voy a lo siguiente. Para mí, no es admisible que por un defecto de forma que se puede subsanar, alguien, por ejemplo, la Corte, se abstenga de ver el fondo. Hay un problema de forma, perfecto. Yo voy a ver el fondo igual. Ya tengo mis fallos en el fondo, señor, corríjame la forma. Y ahí le doy el fallo. Pero para mí la forma no puede ser un dique, una barrera contra el fondo. En eso se discute y es muy profundo. La máxima es que las formas dan el ser. ¿Ya? Las formas dan el ser. A veces van cambiando las costumbres, entonces usted llama una boda en Guayabera si quiere, pero normalmente por lo menos va en traje, ¿no? Las formas dan el ser. Ahora, en el ordenamiento procesal, porque ya vamos a hablar,
genera la nulidad siempre que afecten la decisión de la causa. Papá con tilde y papá sin tilde evoca claro. al papa o al papá. Entonces, yo nombré síndico al papa y no le puso, quise decir albacea, administrador de una herencia, al papa. Bueno, entonces, no puede sencillamente sostenerse que era lo mismo al papa que al papá. Hay una pequeña diferencia. Pero si es claro, al papa, autor de su vida, sí, progenitor, etc., no se refiere ¿qué importa que haya la tilde o no? Sí, pues. Entonces, siempre decía, la nulidad de un instrumento, lo nulé, bla, 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 siempre que afecta la decisión de la causa. Y una pregunta, siempre que rompa ¿es posible que la Corte, digamos, crea que un mandato o algo, una ley que está pasando el Ejecutivo es constitucional? Pero ya pasó en la Asamblea. No, pero claro, ya pasó, pero digo, es constitucional, pero tiene ciertas fallas. ¿Hay una posibilidad que ellos digan, cámbiame esto sin anular directamente el proceso que ya ha pasado, ya pasó por la Asamblea? ¿No se llama modulares? No, cuando el Congreso puede decirle, se la apruebo con estos cambios, y el presidente allanarse, o el presidente devuelve, ya entraría en un tecnicismo, pero, que de nuevo tiene que ver con la forma. Ya, pero ella dice, ¿qué pasa cuando ya llega a la Corte Constitucional la ley? O sea, solo hay una posibilidad de que, o sí o no hay una posibilidad de cambiarla o estructurarla. Constitucionalmente, esa es una discusión interesante. Es una discusión interesante. Es que el que lo modula es el ejecutor. Hoy día el tema de la modulación está en ciernes, está aplicándoselo en este caso en el tema uno actual que conozco, y el otro tema es el de el famoso cierre de los pozos petroleros. No, del Yasuní, la barbaridad. Ahí la están modulando. Hoy día yo tengo un caso real de modulación. La Corte Constitucional declaró que en CENEC, esta corporación eléctrica, CELEC, estaban los que son y los que no son beneficiarios de un contrato colectivo. Señor, y lo declaró, eran los CEP y no lo declaró nulo el contrato. Y dijo, y todos los que tienen y todos los que sean beneficiarios a devolver. Sí, señor. Entonces levanta usted la mano y dice, oiga, pero tengo que devolver $100,000 y debo $500. ¿Cómo me puede mandar? Y gano $500. ¿Cómo me puede mandar a devolver $100,000? Y otro dice, así sucesivamente. Entonces dijo la Corte, ojo, estoy hablando de que se ejecute este fallo, pero modulando. Entonces, el que tiene que devolver 100,000 y gana 500, no necesariamente tiene que cumplirlo en 36 meses, sino si que no sale en cero, pues, compañero, y sigue debiendo. No, ahí se sacrifica otro derecho. Pero por supuesto. Entonces, sí, la verdad es que nos falta todavía coherencia y habilidad en lo positivo, para reconocer la realidad y los arbitrios que la realidad nos pone al frente. Eso que usted acaba de leer hoy día, ese es un arbitrio genial del presidente de la República. Y sí me da la impresión que este presidente, cuando actúa, tiene 17 planes, por no decir 20, ¿no? Sí. Se me ocurrió decir 17, tiene varios planes alternativos. Lo que llaman el plan B, tiene varias letras de plan. Esa es la palabra más apropiada. Yo no soy político, entonces hago esfuerzos para transmitir una idea. Pero el hombre no se conforma con uno, y está bien mientras sea ético y posible. Es el arte de la política. Es correcto. Mi querido Jaime, se fue el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por su amabilidad de estar con nosotros. Ha sido, como siempre, muy interesante. Ya tendremos otra oportunidad de desarrollar porque se nos quedan algunas cosas pendientes. Pero el programa tiene 1 hora y pico, hora 10. Y fíjense que es hora 10, no es media hora, y ya se fue. Bueno, ya saben, si van a Manabí y van a Puerto Viejo, el Oro Verde, el hotel número 10 de la cadena Puerto Viejo, de la cadena Oro Verde en Puerto Viejo. Que me recomiende la pareja que usted dice que ya voy. Entonces, ahí en el Oro Verde de Puerto Viejo, usted va a encontrar una estadía llena de confort, de amenidades modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio está operando el restaurante Monté,
que es alta cocina inspirada en las raíces de la cocina maravita, de fama nacional e internacional. Y más tarde, a la hora de la caída del sol, se va al Solira Rooftop, ahí hay cócteles y piqueos, y contempla un atardecer que lo puede enamorar. Eso sí, usted verá con quién va a ver el atardecer. El hotel el hotel no tiene responsabilidad en eso. Ya sabes, si quieres saber algo más, oroverdeportoviejo.com y Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Doctor, muchísimas gracias. Mi querida Sofía. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Chao. Termático y difiérelo hasta 36 meses con